Bien, ahora que ya vimos algunos ácidos importantes como los hidrácidos y los oxiácidos, veremos un poco ahora acerca de las bases. Quiero mencionarles que esos ácidos que vimos no son los únicos que hay, pero sí son los más sencillos. Como les mencioné en el tema del pH, que fue más que nada una introducción, las bases por lo regular al disolverse en agua se disocian y se separan en iones. Con los ácidos pasa igual. La gran diferencia es que un ácido reacciona con el agua produciendo iones oxonio, que son H3O, mientras que las bases van a liberar OH. Ya veremos en el último tema qué sucede exactamente con una base cuando se agrega a una disolución ácida. Bien, los compuestos químicos que aumentan el pH de una disolución son bastantes, pero los más importantes y más comunes son los hidróxidos. Ya sabemos que la fórmula del ion hidróxido es OH y que tiene un número de oxidación de -1. OH es -1 o simplemente un menos. También sabemos que de estos dos elementos que lo conforman, el que tiene el electrón desapareado no es hidrógeno, sino oxígeno. Este es negativo y este es positivo. Y es que en realidad lo correcto debería ser, ahora sí que de acuerdo a las electronegatividades de cada uno, es que sea H y luego O. Y así ya puedo decir que este es +1 y este es -2. Y lo cual me da un total de -1. Sin embargo, la IUPAC lo que aprueba es esto, que se escriba de esta manera, como OH. Así que siempre vamos a manejarlo como OH y no como HO. Entonces, la característica principal de los hidróxidos en cuanto a su estructura es que siempre van a tener OH en su fórmula. Siempre va a haber OH. Y este OH va a estar acompañado de un elemento metal. El metal se va a colocar siempre a la izquierda como el ion positivo, mientras que el OH siempre se va a colocar a la izquierda como un ion negativo, como el anión. En la práctica, si yo quiero producir un hidróxido, el que yo quiera, lo único que debo de hacer es tomar un poco de óxido de cualquier metal, ya sea de hierro, de sodio, de calcio, etcétera, cualquier metal, y debo de disolverlo en agua. Y esto me va a producir un hidróxido. Esta es la manera de formar un hidróxido en la práctica. Un óxido metálico entonces reacciona químicamente con el agua en condiciones variables, porque digamos que cada óxido es diferente. Y esto les va a sonar familiar. Y es porque en el tema anterior dijimos que un anhídrido, también llamado óxido no metálico, cuando lo hacemos reaccionar con agua, se transforma en un oxiácido. Voy a poner aquí óxido metálico y acá óxido no metálico más agua más H2O forma oxiácido. Por ejemplo, el SO3 cuando reacciona con el agua forma ácido sulfúrico, que es H2SO4. Un óxido metálico que reacciona con agua siempre va a formar un hidróxido. No existe ningún hidróxido que sea de un no metal. Siempre el OH va a ir acompañado de un metal, siempre de un metal. Cuando hablamos de hidróxidos, siempre va a ser un metal. Esto es porque los que son no metales solamente pueden formar oxiácidos. Aquí lo están viendo. Y los metales forman hidróxidos. Es como si fueran hembra y macho. En compuestos orgánicos, el hidróxido OH va acompañado de un hidrocarburo para formar un alcohol. Se los digo como aclaración por si un día lo ven así. Que CH3OH, por ejemplo, es metanol. Pero eso no lo veremos aquí. Veamos cómo cambia la estructura, pero a partir de un elemento puro. Supongamos que yo tengo un poco de sodio en un recipiente. Voy a escribirlo por aquí. Tengo un poco de sodio. Aquí está, sodio puro. A partir de este elemento sodio, yo puedo formar un hidróxido. A partir nada más de un elemento. Vean, ¿cómo lo haría? Lo primero es convertir este sodio en óxido. Y para ello lo debo de hacer reaccionar ¿con qué? Pues obviamente con oxígeno. Por lo tanto, lo pongo, ahora sí que lo expongo al aire que tiene oxígeno.
Y para que reaccione debo de calentarlo, debo de aplicar fuego, calor. Y al hacer esto, ahora sí que al llegar a la energía de activación, estos dos van a reaccionar y se va a formar el compuesto Na2O. ¿Por qué Na2O? Porque este es menos 2 y este es más 1. Simplemente se cruzaron y me quedó este 2 aquí. Ya está. No se olviden del cruce de números de oxidación. Ahora, este óxido de sodio yo lo puedo convertir en hidróxido. La única diferencia entre un óxido y un hidróxido es que uno tiene hidrógeno y el otro no. Así que es lógico que para convertir óxido de sodio en hidróxido yo debo de hacer reaccionar con agua, porque el agua tiene hidrógeno. Y para ello lo que voy a hacer, ahora sí que supuestamente va a ser agregar mi óxido de sodio en agua. Lo voy a hacer reaccionar con agua para producir evidentemente un hidróxido. Esta es la ecuación química que describe la reacción entre óxido de sodio y agua. Vamos a observar el cambio en sus moléculas. El óxido de sodio, como ven, pierde uno de sus sodios y cambia lugares con un hidrógeno del agua. Otra vez vamos a regresarle. Solamente un sodio, un átomo de sodio cambia el lugar con un hidrógeno del agua y se producen dos moléculas de NaOH, que significa hidróxido de sodio. Vean que ambas moléculas son iguales, NaOH y NaOH. Por eso la importancia de balancear una ecuación, recuerden. Bien, ya está. Con esto ya tengo mi hidróxido y solamente me faltaría nombrarlo. Ahí les va. Pongan mucha atención a esta regla porque está un poco complicada y puede que les tome varios días aprendérsela. Voy a escribir la palabra hidróxido, luego la palabra de, hidróxido de, y por último el nombre completo del metal sin modificarlo, es decir, sodio, hidróxido de sodio. Listo, los engañé. La nomenclatura de hidróxidos es bastante sencilla, pero cuando el metal tenga varios números de oxidación, entonces debo especificar con cuál trabaja en números romanos. Esto de acuerdo a la nomenclatura stock. Pero si quiero usar la tradicional, también lo puedo hacer. Y aquí se llamaría hidróxido sódico, terminación ico. Cualquiera de las dos es válida. Ustedes pueden usar la que más les facilite. Pueden revisar si quieren el tema de repaso del segundo trimestre, en el cual explico la nomenclatura tradicional a detalle. Ahora, si yo el hidróxido de sodio lo disuelvo en agua, evidentemente este compuesto, vamos a hacerlo aquí, se va a separar, como ya les he mencionado, en sus dos iones. Es decir, NaOH quedaría como Na más OH. Recuerden que el primer elemento queda solo y los dos restantes quedan como un grupo. Na trabaja con más 1 porque ya lo sabemos por su número de oxidación que está en la tabla periódica, y OH ya dijimos que es menos 1. Si los quiero juntar de nuevo, es decir, si lo hago al revés, que sea Na más OH, simplemente cruzo más 1 y menos 1, más bien los elimino porque son iguales, quedan eliminados y me va a quedar como NaOH. Listo. El compuesto final no va a tener, la fórmula no va a tener subíndices. Estudien bien este proceso de cómo a partir de un solo elemento se puede formar un hidróxido. Les repito, se calienta el metal para convertirlo en óxido. Primero el metal puro, en este caso sodio, también puede ser magnesio, puede ser litio, se calienta y reacciona con oxígeno y se convierte en óxido. Luego el óxido se disuelve o se agrega en el agua y se convierte en hidróxido. Les dejaré un problema como este que les acabo de mencionar, y este que les acabo de mencionar es el único ejemplo que les daré para no hacer tan largo el video. Bien, entonces vamos a combinar iones, así como lo hicimos en el tema anterior. Un metal puede formar tantos hidróxidos como números de oxidación tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sodio, como tiene más 1, solamente va a formar óxido sódico. Y ya, este único hidróxido sódico, solamente va a formar este único hidróxido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el hierro? Que el hierro tiene más 2 y tiene más 3. Vamos a ver, hierro, que es Fe,
trabaja con más 2 y trabaja con más 3. Si yo el hierro lo junto hipotéticamente con OH, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cruzar igualmente los números de oxidación, y eso quiere decir que el -1 va a pasar como subíndice de hierro. ¿Y qué pasa con el 3? El 3 va a pasar también como subíndice del OH. Y aquí va lo importante. Todo este OH es un grupo, y como tal yo no lo puedo tocar. Es decir, no puedo separar el hidrógeno del oxígeno, ni mucho menos puedo modificar la cantidad de átomos de uno solo, de los dos. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo no puedo hacer esto, no puedo agregar, vamos a hacerlo así. Yo no puedo agregar aquí un 2, ni un 3. Perdón, aquí era más 2. Ya. Ajá, yo no puedo agregar un 2 en medio del oxígeno, porque esto me cambia totalmente la estructura. Tampoco puedo agregar un 3, ni un 4, ni nada. Cualquier número entre la O y la H no puedo modificar, no puedo agregar nada. ¿Por qué? Porque, como les digo, modificaría totalmente la estructura y me estaría pasando las reglas por el arco del triunfo, ¿no? De la misma manera, yo no puedo agregar un subíndice que se encuentre directamente delante del hidrógeno. Así, yo no puedo poner un 2 aquí. ¿Por qué? Porque al agregar este 2, ahora estoy diciendo que tengo 2 hidrógenos y tengo nada más un oxígeno, como si fuera agua. 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esto no es agua, esto es OH. Así que el balanceo nunca me va a salir. Y la estructura tampoco me va a salir. Yo no puedo poner FeOH2 porque sería imposible hacer su estructura sin que me sobre un átomo. O sea, el hierro no va a entrar, o bien el hidrógeno no va a entrar. Todo esto porque no se cumpliría la regla del octeto. Así que, ¿cómo le hago para poder cruzar este número 2 que tiene hierro, este más 2? ¿Cómo le hago para poder ponerlo delante del OH sin que me afecte solamente a un elemento? Piénsenle un poquito. Si quieren, pausen el video a ver si lo que piensan es igual a lo que yo les voy a decir. Bien, ahí les va. Como el OH es un grupo, este 2 que tiene hierro debe de afectar a todo el grupo. Y para ello, para que no se vea afectado solamente un elemento de los dos, o el hidrógeno o el oxígeno, los voy a proteger. ¿Cómo? Pues simplemente encerrándolo todo el grupo entre paréntesis. De esta manera. Y ahora sí ya puedo poner aquí fuera el 2. FeOH y afuera el 2. ¿Lo ven? Así este 2 me afecta tanto a oxígeno como a hidrógeno. Recuerden que yo no puedo afectar nada más a uno solo porque es un grupo. Entonces el de abajo va a ser igual Fe y voy a poner OH, y el número que voy a cruzar va a ser, en este caso, el 3, porque es más 3 el hierro. Y ya está. Así es como salen los paréntesis. Quiere decir que esta molécula de arriba va a tener 2 OHs y en la segunda molécula tendré 3 OHs. Vean la estructura, la voy a dibujar. No pediré que las hagan, solo es para que se den una idea de cómo queda. Así más o menos. El primero tiene 2 OHs y el segundo tiene 3 OHs. Así quedarían. Es para que vean cómo sale la fórmula. Ahora los nombres. El que tiene más 2, voy a ponerlo aquí abajo. El que tiene más 2 va a ser hidróxido de hierro 2 en romanos. O bien, también puede ser hidróxido ferroso. La terminación oso se le da al que tiene menor número de oxidación, cuando el metal solo tiene 2 posibles. Vean el video si quieren. Y el segundo, o sea, este de acá, todo esto, se va a llamar hidróxido de hierro, pero ahora va a ser 1, 2 y 3. Hidróxido de hierro 3. Vean la diferencia. ¿Por qué uno es 2 y otro es 3? Porque uno tiene más 2 y otro tiene más 3. Incluso pueden ver también en el número de OHs que tiene. Tiene 2 OHs y es hidróxido de hierro 2. Tiene 3 OHs y es óxido de hierro 3. Es igual. Y básicamente es todo lo que se hace. Siempre el número de oxidación del metal se va a cruzar, a menos que sea más 1, ahí se va a eliminar. Pero si por ejemplo es 2 como el calcio, se cruzan. Si es 3, se cruza. Si es 4, 5, 6, 7, también se va a cruzar, y esto va a determinar el número de OHs que tenga la molécula. Por ejemplo, calcio más
OH me va a dar CaOH. ¿Qué voy a hacer? Número de oxidación de calcio es más 2, mientras que OH siempre va a ser menos 1. Y va a ser entonces aquí igual más 2, paréntesis y un 2. Y ya tengo la fórmula del compuesto. ¿Y cómo se va a llamar? Hidróxido de calcio. Y ya, nada más. Si fuera, por ejemplo, cromo con número de oxidación más 6, más OH, que es menos 1, me va a quedar más o menos de esta manera. Cromo, y le voy a poner su OH. Y después, como es más 6, cruzo. Más 6. Cierro entre paréntesis y pongo el 6 afuera. CrOH6. ¿Cómo se va a llamar? Hidróxido de cromo. Pero como el cromo tiene más 2, tiene más 3, tiene más 6, este va a ser 6. Hidróxido de cromo 6. Si fuera más 3 sería hidróxido de cromo 3. Si fuera más 2 sería hidróxido de cromo 2. Y eso es todo lo referente al tema de los hidróxidos. Es bastante sencillo, pero es necesario para los dos temas que vienen. En el próximo veremos otro tipo de compuestos químicos, que son las oxisales, que no solo pueden ser ternarios, sino también pueden ser cuaternarios, es decir, que pueden tener 4 elementos diferentes. Sí, así es. Veremos un poco de compuestos cuaternarios por primera vez en este curso, para que se vayan con todo a la prepa, a donde vayan a estudiar, y sus maestros se sorprendan por todos los compuestos químicos que ya conocen. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.